¿Qué es un proyecto? Un proyecto se define como un esfuerzo temporal para crear algo único, ya sea un producto, un servicio o un resultado, que también permita impulsar el cambio y obtener un beneficio. Los proyectos surgen como respuesta a un problema o necesidad dedicada a una cierta población interesada teniendo unos objetivos específicos que cumplir. En la guía del PMBOK, que es una base sobre la que las organizaciones pueden construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas y fases del ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos, se identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocidos como buenas prácticas. Estas buenas prácticas aumentan la posibilidad de éxito para la entrega de resultados de un proyecto. El PMBOK hace especial énfasis en los grupos de procesos de la dirección de proyectos que comprende grupo de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre, y que a la vez también se categorizan por 10 áreas del conocimiento que son gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del cronograma del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos del proyecto, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto y gestión de los interesados del proyecto. Además, existen diferentes tipos de proyectos de los cuales destacan los de tipo productivo empresarial y los de tipo público-social. Estos pretenden mejorar la calidad de vida de las personas. Un ejemplo claro de proyectos públicos o sociales es la Gran Muralla China, que se construye con el fin de proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xinyu de Mongolia y Manchuria. Cabe resaltar que el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en varias fases, debido a las interrupciones relacionadas con asuntos políticos y cambios de dinastías. Esta construcción es una de las obras de ingeniería más grandes y laboriosas de todos los tiempos, considerándose una de las 7 maravillas del mundo. Un título muy bien merecido, pues tan solamente su construcción tardó 21 siglos en completarse, además de que en su mejor época se cree que llegó a alcanzar los 21.200 kilómetros de longitud, de los cuales solamente se conservan 6.300 kilómetros en la actualidad. Después del establecimiento de la dinastía Ming en 1368, el emperador Hongwu pacificó y unificó al país bajo su gobierno. Sin embargo, los Ming pronto comprobaron que su poder militar no bastaba para doblegar a los nómadas, pues en 1449 sufrieron una terrible derrota en la batalla de Tomu contra los oiriates, y el mismo emperador Zheng Tong cayó prisionero de los enemigos. Tras esto, los Ming, bajo un decreto imperial, decidieron reactivar la construcción y fortalecimiento de la Gran Muralla, iniciándose de esta forma la etapa constructiva más ambiciosa desde la que había llevado a cabo más de 18 siglos antes el emperador Qin Shi Huang. Su objetivo era construir muros más resistentes que sus predecesores, integrados por fortalezas, torres de vigilancia y torres de faro, sin olvidar reconstruir y fortalecer los muros predecesores. La estructura debía tener pasos fortificados que permitan cruzar de un lado a otro para enfrentarse en territorio enemigo a los posibles invasores. La construcción de la muralla debía de estar acompañada de medidas contra los ataques sorpresa de los pueblos del norte, además de que se debía contar los factores políticos, como el cambio de mandato, y económicos que afectarían la edificación. Durante toda esta primera fase, que comprende la gestión de la integración del proyecto en donde se desarrolla el acta de constitución, se logró identificar algunas buenas prácticas. Primero, se logró definir de manera clara la justificación y objetivo del proyecto. Segundo, se obtuvo especial enfoque en los antecedentes de la construcción para determinar los requisitos del proyecto. Y tercero, se identificó las restricciones que afectarían al proyecto. La construcción de la muralla china, durante los 21 siglos que tomó completarse, siempre fue bajo decreto imperial, obedeciendo a designios territoriales, políticos y militares, con objetivos de defensa. Sin embargo, la protección de los muros servía al emperador y sus funcionarios, su ejército y su pueblo. Una buena práctica es el reconocimiento de los interesados y su involucramiento en el proyecto,
ya que, como se menciona, el proyecto era de interés social y tenía como beneficiarios a la gran mayoría de la población china. Por eso es natural que sean estos mismos los que trabajaban para construir dicho proyecto. La dinastía Ming logró un giro decisivo en su etapa constructiva, combinando las partes existentes logradas durante la dinastía Qing y extendiendo la muralla a 8.851 kilómetros. La Gran Muralla de Ming era un completo sistema militar defensivo, compuesto por muros, fortalezas, torres flanqueantes, torres de vigilancia y torres de faro, cuarteles, establos y armerías. La suma de fortalezas y guarniciones sobrepasa las 1.000 unidades. La muralla tiene una altura que oscila entre 7 y 10 metros. Su base mide unos 7 metros y su parte superior 6. Los diseñadores de la Gran Muralla aprovecharon el terreno y construyeron en lugares estratégicos para repeler con mayor eficacia a los invasores. En las llanuras y los desiertos, los diseñadores utilizaron los ríos y sus acantilados como barreras naturales. Esto no solo controlaba lugares estratégicos, sino que también ahorraba mano de obra y materiales. Las técnicas creativas de construcción eran necesarias en tal trabajo. La falta de maquinaria y medios de transporte adecuados desarrolló técnicas específicas para esta construcción. El suelo tuvo que ser nivelado para la colocación de ladrillos y piedras, tras lo cual el muro fue construido capa por capa de una manera metódica. La construcción de la muralla se realizó partiendo del modelo de los muros de adobe, es decir, 2 parámetros de piedra entre los cuales se rellena el espacio vacío con arena y guijarros. Para la altura deseada era suficiente agregar ladrillos en la superficie. Las paredes de tierra fueron compactadas según la técnica tradicional china. La buena estructuración del diseño con unidades de fortalezas, torres flanqueantes, torres de vigilancia y torres faro daban lugar a puntos de defensa estratégicos que les otorgaba ventaja sobre sus enemigos. Los componentes de la Gran Muralla le otorgan la funcionalidad militar requerida para la postura defensiva que tomó la dinastía Ming en su gobierno. Para la nueva dinastía, el peligro no provenía solo del norte, sino también del interior de Asia, de las regiones situadas en la zona central del continente. Así que la construcción se conduce por un sistema defensivo más resistente y de cobertura territorial más extensa, de forma que se agrandaron las dimensiones. El sistema de protección se extendería desde Shanghai-Guan al borde del Golfo de Bohai, en la costa oriental del país, hasta Jiyu-Guan, impresionante fortaleza que pone punto final a la histórica defensa, ya en las zonas desérticas de la provincia de Gansu. Para la protección del norte, se reconstruyeron y fortalecieron los muros ya existentes y se enfocaron principalmente en la parte central y oriental, que era la más importante y donde también destaca la arquitectura Min. En diversos puntos a lo largo de la Gran Muralla disponen fortificaciones que serían habitadas por aquellas unidades militares para prevenir ataques enemigos y frenar cualquier intento de invasión del territorio chino. Para construir con éxito una infraestructura de este tipo, era necesario discutir las estructuras administrativas. De hecho, era necesario un sistema racional y de organización y supervisión. La construcción de la muralla fue organizada desde una de las 11 aldeas fortalezas, ubicadas entre Liaodong en el este y Shengye en el oeste. Los generales y constructores al mando, que portaban gafetes de identidad, eran los encargados de coordinar las actividades de cada área de construcción, así que las tareas se dividieron y distribuyeron entre las áreas de guarnición. En otros lugares se reunieron grandes contingentes para abordar porciones enteras de trabajo. La dinastía Ming, desde su nacimiento hasta su caída, duró 276 años y tuvo en el trono a 16 emperadores. Los cambios de mandato durante toda la dinastía afectaban directamente a los fondos dirigidos a la construcción de la Gran Muralla. Lo destinado por cada imperio varió en relación con las circunstancias políticas y económicas del imperio, aunque en promedio se destinó un cuarto del tesoro nacional en las épocas constructivas más productivas. La Gran Muralla de la dinastía Ming es también conocida como la Cuarta Gran Muralla y fue más fuerte y mejor que cualquier muro anterior debido a las mejoras técnicas de construcción empleadas. En la parte superior hay una calzada pavimentada con 4 capas de ladrillo, lo bastante ancha como para permitir el paso de 4 caballos de frente. Hacia afuera está protegida con unas almenas de una altura promedio de 1.8 metros, mientras que por la cara interior queda resguardada por un parapeto.
En los pasos y los valles acostumbra a haber tramos adicionales de muralla y cada 70 metros se ubica una torre de vigilancia a la que se accede a través de unas escaleras de piedra, así como unas rampas para permitir el acceso de los caballos. A todo ello hay que añadir 10.000 almenas adicionales que permitían una rápida comunicación de un punto a otro de la muralla. Las fortalezas se ubican en importantes puntos de acceso a lo largo de la Gran Muralla de Ming. Estas fortalezas utilizaron murallas defensivas altas y gruesas, que miden de 500 metros a 2 kilómetros en el perímetro. Algunas de estas fortalezas tienen torres de faro, que eran un punto de vista para el tiro con arco defensivo y para el envío de mensajes. Las torres flanqueantes están parcialmente sobresaliendo de la pared cada 300 metros o menos a lo largo de la Gran Muralla. Esto permitió a los defensores disparar contra los atacantes que escalaban la pared de sus flancos. Las torres de vigilancia, la arquitectura más emblemática de la Gran Muralla, no solo sobresalían de la pared, sino que también eran significativamente más altas que la pared. En áreas planas, las torres de vigilancia son generalmente rectangulares y 4 metros más altas que la pared. Las torres de vigilancia en las zonas de montaña suelen tener forma cuadrada y son de 6 a 8 metros más altas que la pared. Estas torres fueron utilizadas por los soldados como puestos de observación y guarniciones para almacenar armas, provisiones y forraje. Las torres de faro eran normalmente construidas en la parte superior de las crestas. Tenían como función el envío de mensajes para advertir de la invasión. Por lo general, las torres de faro se establecen cada 5 kilómetros, que está dentro de la vista de visibilidad normal. La muralla se interrumpe en algunos puntos para dar lugar a puntos de defensa, a los cuales los soldados podían retroceder de ser necesario. Cada torre tiene escaleras únicas y de acceso difícil como manera de confundir al enemigo. Las barracas y los centros administrativos fueron ubicados a mayores distancias. Este proyecto no habría sido posible sin ese número formidable de constructores. La guarnición total ascendía a casi 1.000.000 de hombres más los trabajadores reclutados que provenían principalmente de 3 fuentes: soldados que guardaban la frontera, la fuerza principal, trabajadores forzados y refugiados por hambrunas y criminales desterrados. Una mano de obra vasta era el principal recurso para poder tener un progreso rápido en consideración con las construcciones de las anteriores dinastías. En la dinastía Ming se incluyó la piedra y el ladrillo como materiales de construcción. Así que allí donde antes un simple hombre equipado con una pala de madera, un cesto de bambú para cargar la tierra y varios tablones de madera reutilizables podía construir 5.5 metros de muralla de tierra en un mes, se precisaban 100 para construir ese mismo tramo, pero esta vez en piedra y ladrillo. En las zonas de montaña, los trabajadores extraían piedra para construir la Gran Muralla, usando las montañas mismas como zapatas. La capa exterior de la Gran Muralla fue construida con bloques de piedra y ladrillo, y llenado con piedras sin cortar y todo lo demás disponible, como la tierra. En las planicies, los trabajadores de la Gran Muralla hicieron uso del suelo local, arenas, loes, etc., y lo empujaron en capas compactas. La sección de la Gran Muralla de Yeyuan, en el oeste de China, fue construida principalmente con el suelo de loes polvoriento, el suelo más erosionable del planeta. Es increíble que las secciones de 2000 años sigan siendo intactas. La arena no se adhiere, así que, ¿cómo podría construirse una pared con arena? Se utilizó arena como material de relleno entre capas de caña y de sauce. En el oeste de China, alrededor de Dunhuang, es desierto. Los constructores innovadores hicieron uso de juncos y sauces traídos de ríos y el oasis para construir una pared fuerte. La mayor parte de la Gran Muralla de la dinastía Ming fue construida con ladrillos. Para construir una pared fuerte con ladrillos, utilizaron mortero de cal. Los trabajadores construyeron fábricas de ladrillo y cemento con materiales locales cerca de la pared. La piedra tenía que tallarse con ayuda de masas y cinceles de hierro o acero, y por otro lado, se tenía que transportar desde canteras situadas a veces en laderas casi verticales. Las márgenes de los ríos y las torrenteras se tenían que pavimentar para poder trabajar en ellos, y la losa de piedra de hasta 2 metros de alto y 1 tonelada de peso se levantaban por medio de poleas y cabrestantes. Cuando era posible, se construían rampas para llevar los bloques de piedra hasta el alto de la muralla, pero en las zonas más escaparadas había que recurrir a poleas y bastones de madera,
a modo de palancas, o bien se subían a pulso por medio de centenares de hombres. Lo mismo ocurría con las monumentales losas de granito que conforman la base de la muralla, en Shanaiwan, tocando ya el mar de hasta 50 metros de largo y 10 metros de ancho. Los revestimientos de ladrillo se componían de 7 u 8 capas superpuestas y se cocían en pequeños hornos dispuestos a lo largo del tramo de la construcción. Los ladrillos de la Gran Muralla eran transportados principalmente a mano de hombres en cadenas humanas, aunque también se empleaban carretillas, rollos de madera, garras de hierro y cabrestantes. Durante la dinastía Ming, los chinos implementaron la producción en masa de ladrillo a su estrategia. Los hornos eran de 3.5 metros de diámetro y se construyeron así localmente a lo largo de lugares particularmente difíciles de acceder. El agua vertida en un hueco de la parte superior del horno provocaba el glaseado de la cerámica. Herramientas, poleas o cobrestantes y rampas se debían construir en el lugar de la construcción cuando era posible, teniendo en cuenta la topografía. La edificación resultaba especialmente difícil debido a los fuertes vientos que azotaban algunas de las regiones por donde pasa la muralla y al clima desértico de otras. Existía altas cifras de muertes para la mano de obra complementaria como trabajadores de granja y criminales, puesto que su participación se daba en condiciones precarias, forzosas, sin ningún descanso y bajo amenaza. Se dice que cuando alguno de los trabajadores estaba exhausto, los guardias lo arrojaban dentro de los soportes de los cimientos y lo dejaban morir, expuesto al hambre y a las inclemencias del tiempo. Por eso, en esos años se llamó la muralla el cementerio más grande del mundo. En efecto, durante la construcción de la Gran Muralla murieron millones de personas. La construcción de la muralla iba acompañada de medidas como ataques sorpresa de los pueblos del norte y contraataques de la fuerza militar Ming. Como algunas dinastías anteriores, los Ming llevaron a cabo campañas militares más allá de sus fronteras para prevenir las ofensivas de los pueblos vecinos y extender las fronteras del imperio. Los cambios de emperadores durante toda la dinastía Ming iban acompañados de modificaciones en los planes de construcción. Durante el reinado del tercer emperador Ming, Yongle, a principios del siglo XV, tuvo lugar el cambio de capital del imperio de Nanjing, la capital del sur, a Pekín o Beijing, la capital del norte. Entre las razones de dicho traslado figuraba la de controlar más de cerca la frontera norte, pero ello implicaba a la vez una nueva preocupación. La cercanía con los nómadas conllevaba la necesidad de reforzar las defensas de Pekín y de la ciudad prohibida, la residencia del emperador que se estaba empezando a erguir. Para el área de gestión de riesgos del proyecto se lograron identificar varios riesgos. Sin embargo, los encargados se centraron en la parte política y tácticas militares, dejando a un lado los riesgos a los que se exponían sus recursos humanos. Esto, en definitiva, se puede resaltar como una mala práctica. La participación de las murallas ya construidas en la defensa contra los ataques de los mongoles tenía una gran influencia para la construcción del proyecto. Los interesados evaluaban si era necesario continuar con el proyecto. Esto se puede catalogar como una buena práctica en la gestión de interesados, ya que dadas las circunstancias se medía la efectividad del proyecto. Sin embargo, las disputas políticas tenían un impacto negativo en el avance de construcción, dado la influencia política sobre el proyecto, lo que se podría considerar una mala práctica. Después de que el emperador Hong-Wu expulsara a la dinastía Yuan, se da inicio a la dinastía Ming, 1368-1644. Nuevas construcciones en la muralla china, año 1372. Año 1376, la creación de la línea interna de las fortalezas precursoras de la muralla. Finalización de las fortalezas que protegían la muralla, año 1387. Año 1412, implementación de cañones en la torre para defensa en asedios. Entre 1464 y 1487 se hace una reparación y ampliación de la Gran Muralla. Año 1449, batalla fronteriza de Tumu, en la cual el emperador Jingzong cae preso. Después de esto, se continúa con la construcción y mejoramiento de la muralla. Año 1472, la corte y el emperador aprueban la construcción del Muro de Oriente.
Año 1485. Se propone la construcción del muro del río Amarillo y ese mismo año se deniega dicha construcción por diferencias políticas y falta de fondos. Año 1544 a 1549. Se fortifica y se terminan de construir las paredes de Xuanfu, Datong y el extremo occidente. 1550. Invasión de Xuanda por los mongoles bajo el mando de Altan Khan. Año 1554. La eficacia de los muros queda demostrada después de la fallida incursión de los mongoles. Del año 1569 al año 1571, bajo el mando de Ji Wang y Tan Lun, se intensifican las defensas y se construyen 1200 torres de ladrillo. En el año 1571 se abren fronteras para el comercio. En el año 1664, por una revuelta interna, se da la caída de la dinastía Ming. Bajo los Ming, la Gran Muralla recobró el peso perdido durante los siglos previos. Se la restauró siguiendo los antiguos fundamentos y se la preservó en un buen estado a lo largo de sus miles y miles de kilómetros. De hecho, la muralla de los Ming supera incluso las dimensiones establecidas en tiempos del primer emperador. La estructura logró cubrir el territorio, comenzando en Yaoyuan, en la provincia de Gansu, en el oeste de China, siguiendo las montañas que bordeaban Mongolia Interior y la llanura del norte de China, hasta el Golfo de Bohai, en el paso de Shanghai, y luego dando vueltas alrededor del Golfo de Bohai, para terminar en la Gran Muralla de Fushan, en la frontera con Corea del Norte. El periodo de mayor construcción fue la época de Wanli, entre los siglos XVI y XVII. La dinastía Ming entra en declive a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Los gastos imperiales van en aumento, pero son sobre todo los acontecimientos en el exterior, con las ofensivas cada vez más feroces de los mongoles y otros pueblos nómadas como los manchúes, lo que impulsa al emperador a reforzar sustancialmente la línea defensiva del norte. El gasto militar se disparó y las consecuencias fueron importantes, porque el coste dejó a China en una delicada situación económica. La mala gestión de costos para este proyecto se vio reflejada en esta etapa constructiva. No fueron los nómadas los que derribaron a los Ming, sino una revuelta interna. En medio del caos, los manchúes, respondiendo a la llamada de algunos oficiales Ming, cruzaron sin problema la Gran Muralla y llegaron a Pekín, donde aplastaron la rebelión. Sin embargo, una vez en China, los manchúes no se retiraron, sino que pasaron a ocupar el trono imperial. Nacía así la última dinastía china, la de los Qing. La Gran Muralla había dejado de tener sentido. En un curioso desenlace del destino, los Ming, aquellos que más habían contribuido a hacer de la Gran Muralla la defensa más importante de China, se convirtieron en la última dinastía propiamente china. Teniendo en base un proyecto de tan grande magnitud como lo es el de la Gran Muralla China, que contiene 21 siglos de historia, un periodo de tiempo considerablemente extenso, se buscó distinguir los conocimientos de la gestión de dirección de proyectos. Lamentablemente, a razón de su tamaño se seleccionó el periodo de construcción más productivo. Sería genial aplicar todos estos conocimientos para todo su periodo de construcción. Con la realización de este proyecto se ha detallado cada uno de los 5 procesos de dirección de proyectos y se ha alineado con las 10 áreas de conocimiento. Durante todo el proceso de realización se pudo identificar que, aunque en el PMBOK cada uno de los procesos está claramente delimitado, en la puesta en práctica los procesos de la dirección de proyectos poseen una relación iterativa, pueden superponerse e interactuar entre sí. La construcción de la muralla es una de las obras de ingeniería más grandes hechas por el hombre. Toda esta construcción necesitó aplicar un conjunto de buenas prácticas considerables a lo largo de su inicio, planificación, ejecución y control, lo que le ha permitido destacarse sobre otras construcciones y mantenerse parcialmente hasta nuestros días, dada su antigüedad. Sin embargo, es importante resaltar que toda su realización no se basó únicamente en buenas prácticas, puesto que dada su época de construcción, los recursos humanos fueron mal gestionados, recurriendo a trabajo forzado.